Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudios, los cuales estoy seguro que, como fue el libro de Hebreos, van a ser de mucha bendición para nosotros. Siempre que comenzamos un nuevo libro, es bueno pues poner bases, hablar del autor que Dios usó para escribir este libro, fechas, en fin, datos importantes que debemos de tener en nuestra mente, los cuales nos van a ayudar un poquito también a entender el contenido que se encuentra en estas cartas de Juan. Bueno, claramente lo escribió Juan, pero ¿quién era Juan? Pues el hijo de Zebedeo y de Salomé. Muchos de estos datos puede ser que ya usted lo haya aprendido en sus estudios personales o en escuelas dominicales, pero yo siempre digo, cuando vamos a abrir la palabra y aprender, a mí siempre me gusta aprender algo nuevo, decir, bueno, ¿qué voy yo a aprender que no lo sabía antes? Y lo anoto, y así yo voy viendo el crecimiento, ¿no?, de mi conocimiento en el Señor, ya que todos necesitamos crecer. Y les voy a compartir por lo menos 6 datos acerca de su persona, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, quizás es nuevo para usted. Pero el apóstol Juan es hijo de Zebedeo y de Salomé. Y Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. ¿Quién no conocía este dato de Juan? ¿No? ¿No? De que él era hijo de Salomé y que Salomé era hermana de María. María, la madre de Jesús. ¿Quiere decir, Juan? Quiere decir, eres primo hermanastro del Señor Jesús. Decimos hermanastro, obviamente, por José. ¿Ok? Pero era, sí, él era primo hermanastro de Jesús. Era hermano de Jacobo. ¿Ok? A Jacobo, o también Santiago, no fue el apóstol, o sea, fue el que sufrió el martirio bajo Herodes Jacobo fue el que sufrió el martirio. Jacobo, el hermano de Jesús, fue el que no fue discípulo, pero Jacobo sí fue discípulo de Jesús. Jacobo fue el que sufrió el martirio bajo Herodes Agripa I, según Hechos 12:12, o sea, fue el primero en ser martirizado, el hermano de Juan. Y al parecer, de los dos hermanos, Juan era el menor. Zebedeo, el papá, era pescador, lo que hacía que sus 2 hijos trabajaban para el negocio de la pesca en el mar de Galilea, como muestra Marcos 1, 19 al 20. Ahora, Juan había seguido las enseñanzas de Juan el Bautista, ¿okay? O sea, que él era uno de los que estaba siguiendo a Juan el Bautista, o sea, que él estuvo allí presente cuando el profeta dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego acompañó a Jesús a Galilea, o sea que estuvo desde un principio, se puede decir, de que Jesús iniciara su ministerio. Juan estuvo a su lado. Él lo acompañó allá en las bodas de Caná, según Juan 2, del 1 al 11. Entonces Jesús fue cuando los invitó a ellos, a estos 2 hermanos, a que le siguieran, y más tarde los designa como apóstoles. Vemos grandes cambios en la vida del apóstol Juan, como lo experimentaron todos los discípulos, cambios en sus caracteres, en su forma de ser, porque vamos a ver que al entrar en el estudio de estas cartas, Juan nos habla muchísimo del amor de Dios y del amor que debemos de tenernos nosotros entre hermanos. Sin embargo, a él se le conocía por tener un carácter violento. Siempre se dice de Pedro. Pedro era el prepotente del grupo, el introvertido. Pero Juan y Jacobo inclusive tenían el sobrenombre de hijos de trueno, según Marcos 3:17. Y así se comportaron ellos. Por ejemplo,
en cierta ocasión había un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo. Y por el hecho de que no era uno de los discípulos, él le mandó a Jesús, le dijo a Jesús que lo reprendiera. Y tenemos también el otro caso, donde cuando los samaritanos rehusaban recibir al maestro, según Lucas 9, ellos le dijeron al Señor, pues que descienda de fuego del cielo y acabe con todos los samaritanos. Ya esto vea qué carácter tenían ellos. No solamente eran de un carácter violento, pero también se dieron a conocer por su egoísmo, por su egocentrismo, el hecho de querer sobresalir por encima de los demás. Quizás ellos no habían entendido todavía cuál era el concepto del reino de los cielos. Ellos se vieron entre el grupo de los 12. Quizás el mismo Juan dirá, bueno, este es mi primito. Y fue a donde estaba la mamá, ¿no? Pensando, dice, bueno, que la tía iba a hacer algo por ellos. Y le dijeron a Salomé que interviniera por ellos para que Dios les diera que se sentaran a la derecha y a la izquierda cuando estén en el cielo. Yo diría que menos mal que Jesús no les concedió la petición, porque si no ahí mismo se fajan para ver quién se sentaba a la derecha. El caso es que no solamente vemos violencia, vemos egoísmo en su carácter, pero todo esto el Señor lo fue cambiando con el tiempo, y esos cambios Juan, por lo menos, ya que no tenemos ningún escrito de su hermano, pero Juan sí lo expresa en las cartas. Este discípulo, bueno, Jesús le tenía un afecto particular. No sé, quizás debido a que el hecho de haber sido familia, quizás se criaron juntos, compartieron niñez, tiempo juntos. El caso fue que a él se le decía el discípulo amado. Siempre estaba al lado del Señor y Jesús tuvo un afecto por él muy particular. Tuvo grandes privilegios, privilegios que no tuvieron el resto de los discípulos. Uno de los privilegios fue ser testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Él y Pedro contemplaron la transfiguración. Recuerden que cuando Jesús subió al monte, nada más que los llevó a ellos dos. No fue algo que vieron el resto de los discípulos. Él siguió a Jesús hasta el interior de la residencia del sumo sacerdote. Fíjate, son privilegios que no tuvieron los otros. Acuérdense, cuando Jesús lo cogen preso para ser juzgado, muchos de ellos salen huyendo. Sin embargo, Juan tuvo el privilegio, quizás por tener conocidos, de entrar a la residencia del sumo sacerdote. Estuvo presente en la crucifixión y fue a él que Jesús le confió su madre. Mira que Jesús tenía hermanos. Sin embargo, fue a él. Nadie sabe cuándo los hermanos de Jesús, si todos vinieron al conocimiento de Cristo, porque solamente tenemos en la Biblia a Jacobo y a Judas, de los hermanastros de Jesús. El resto, los otros 3, porque eran 5 varones en total, no, la Biblia no cuenta nada acerca de ellos. No se sabe si en el momento de la resurrección ya ellos eran convertidos, seguidores de Cristo, pero algo hizo que Jesús le confiara a Juan el cuidado de su madre. ¿Okay? Después de la ascensión, se quedó con los otros 10 en el aposento alto, y después del Pentecostés se une a Pedro en una obra misionera, donde los dos fueron encarcelados. Todo esto ya nos lo va narrando el libro de Hechos. Fue enviado a Samaria a ayudar a Felipe con la predicación del Evangelio. Se quedó en Jerusalén a pesar de las persecuciones. O sea, la muerte de Esteban provocó una gran persecución en el cristianismo. Inclusive a esta persecución fue la que se une Pablo.
y comienza a perseguir a los cristianos. Sin embargo, los discípulos decidieron, por el bien de la obra, quedarse allí en Jerusalén, y Juan fue uno de ellos. A él se le atribuyen 5 libros de la Biblia, pero uno de los datos más interesantes del evangelista es que el libro de Juan es el primer libro que se recomienda su lectura al nuevo creyente, por el contenido que tiene, sobre todo en cómo él se basa en el amor de Dios. ¿Okay? Y después vamos a ver otras cosas peculiares de sus escritos. Pero a él se le atribuyen 5 libros de la Biblia: el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. Se dice por la tradición de que su ministerio fue en Éfeso. Ustedes saben también que él sufrió el exilio a la isla de Pasmos, que fue estando exiliado donde él recibe la revelación del Apocalipsis. Precisamente compagina con la idea de que Daniel, estando exiliado, recibe la visión también del futuro de Israel, y reciben la visión de Jesucristo y del futuro de Israel. Se dice que después del exilio él volvió a Éfeso hasta su muerte, que ocurrió bajo Trajano, el cual él reinó del 98 al 117. Quiere decir que si su muerte ocurre bajo Trajano, él todavía estaba vivo para el 98. Quiere decir que ya él estaba bien anciano cuando él murió, lo que podemos decir que fue el último apóstol en morir. Ahora, acerca de las epístolas, que estas cartas son escritas al estilo de sermón y se dirigen a todos los cristianos de Asia Menor. Uno de los propósitos de las cartas es atacar el gnosticismo. Esto era una herejía que comenzaba a darse paso y a introducirse dentro de las iglesias. Y precisamente es bueno conocer un poco acerca de esta secta o de este grupo religioso para entender muchos de los versículos, por qué él habla de la manera que lo hace en las cartas. Pero los gnósticos eran un grupo religioso filosófico. Ellos tenían una mezcla de conceptos zoroastras, platónicos y judeo-cristianos, así que ya se pueden imaginar. Tremendo revoltillo. Pero ellos estaban basados, según precisamente lo que los identifica por el gnosis, en lo que es el conocimiento. Ellos consideraban el conocimiento inclusive superior a la virtud. Creían que las escrituras no eran literales y que solo podían ser entendidas por un grupo selecto. Pretendían tener un conocimiento especial de la verdad y decían que este conocimiento especial de la verdad era superior a la fe y que estaba reservado para los iniciados. Se pudiera decir que era una combinación de dualismo persa con platonismo. O sea, una esfera espiritual. Ellos creían en una esfera espiritual pura y perfecta y un universo material malo. Les explico. Todo lo que es espiritual, Dios, el cielo, lo espiritual, todo era bueno. Pero todo lo que componía la materia, en este caso el universo y nosotros las personas, todo era malo. O sea, eso era lo que ellos creían. Creían además que el mal que existe en el mundo nos impide creer que Dios es el único creador. Y que todas estas son creencias de ellos. Que Dios no puede actuar directamente en el mundo de la materia. ¿Okay? Como Dios es tan puro y la materia tan mala, Dios no podía actuar directamente en la materia. Así que lo hacía por medio de lo que ellos llamaban un demiurgo. Era un creador o artífice subordinado, o sea, de rango inferior y distinto a la deidad suprema. ¿Okay? Y también que la comunicación era a través de emaciones o eones mediadores
que más o menos se extendían de una manera gradual entre Dios y el universo material. Estos eones, mientras más cerca estuvieran de Dios, más santo y puros eran. Pero mientras más se acercaban al universo y a la tierra, más malos los consideraban. ¿Okay? Por eso es que ellos no creían en la encarnación. O sea, ellos no podían creer de que Cristo encarnó. Porque la deidad no puede unirse con lo material. Entonces usted entiende ahora por qué Juan, desde un principio dice, en el principio era el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne. O sea, eso era algo que él aclaraba precisamente por estas ideas filosóficas que no solamente andaban alrededor, estaban ya introduciéndose dentro de las iglesias en la mentalidad de muchos. O sea, ellos tenían acerca de Cristo un concepto docetista. Consideraban irreal su vida terrenal, en especial los sufrimientos de la cruz. También negaban la personalidad del Dios supremo y la responsabilidad en el hombre. Ellos no creían en la resurrección de la carne. O sea, hay que tener todo esto en mente para ver cómo Juan lo ataca a través de estas cartas y del libro. O sea, había muchas sectas gnósticas, unas más extremistas que otras. Cuando yo digo que había muchas, dentro del mismo gnosticismo habían diferentes sectas, habían algunos que practicaban un riguroso ascetismo. O sea, lo que un asceta es una persona que se aparta, que trata de estar apartado de todo para no contaminarse. Entonces, este grupo gnóstico, recuérdense, con esa mentalidad de que todo lo material era malo, el universo es malo y que Dios es puro, entonces ellos lo que hacían era apartarse de todo esto, inclusive prohibían el matrimonio, el uso del mundo material, con el fin de llegar a la comunión con Dios. Ahora, otros enseñaban que no había influencia mutua entre el cuerpo y el alma. O sea, que con lo que tú hacías con el cuerpo no afectaba para nada el alma. Quiere decir que mientras el alma podía dedicarse a contemplar a Dios y a la santificación y a la pureza, con el cuerpo usted podía hacer lo que usted quisiera. Así creían. El alma reflexionando y meditando y con el mazo dando. Exactamente. O sea, ellos creían que el cuerpo le podía dar rienda suelta a sus apetitos porque no hacía ninguna influencia en el alma. Fíjate todas estas ideas, cómo se mezclaban y cómo afectaban la vida de las personas. Y a veces uno escucha de estas cosas y se asombra. Pero el otro día yo estuve viendo un documental que me dejó impactado. No sé, quizás ustedes también lo vieron. En California, un grupo que salió de los bautistas. Qué lástima que yo no apunté el dato, porque yo no puedo confiar en mi mente. Pero eran bautistas y de ahí salió el grupo donde ellos creen en el amor, en el amor libre, en dar amor, inclusive evangelizar amando. Imagínense. Increíble. Lo que usted oye y ve, hermano, es tremendo. Pero estos son ejemplos que esto no es nuevo de ahora. La iglesia siempre ha tenido que luchar con herejías y todo este tipo de cuestión. Entre los gnósticos había un grupo que le decían los ofitas. Los ofitas adoraban las serpientes. ¿Ustedes se recuerdan también que aquí hay una iglesia donde sus cultos usan serpientes venenosas? Los cultos de ellos, cuando ellos comienzan a alabar y a adorar y a brincar y a saltar, ellos traen cajas de serpientes venenosas y comienzan a bailar con las serpientes venenosas por el hecho de que está prometido en la Biblia que si una serpiente te pica no te hará daño, por la experiencia de Pablo cuando sufrió el naufragio. Como a Pablo lo picó la serpiente y no le sucedió nada, pues ahora está esta secta que usan serpientes para sus cultos de adoración. Ahí a mí no me ven ni tan siquiera ni el pelo.
Ni espero aunque me salga, me ven a mí ahí. Bueno, este grupo de ofitas que adoraban las serpientes, ellos se enorgullecían al decir que conocían las profundidades. Y Juan los menciona en Apocalipsis 2:24. Mire, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Él menciona esta secta. Ellos eran los que se enorgullecían de conocer las profundidades de Satanás. Y estaban también los cainitas. ¿El nombre no les suena familiar? Cainitas. Ellos invertían los valores, o sea, ellos elegían los héroes, como héroes a los personajes malvados de las Escrituras, como Caín. Entonces por eso se llamaban los cainitas. Bueno, ¿a usted le asombra eso? Hoy tenemos los seguidores de Judas. Hoy día están los que siguen a Judas Iscariote y dicen que él es el verdadero héroe, porque tuvo valor para suicidarse, y que Cristo es un cobarde porque se la pasaba llorando. Así dicen, hermano. Así dicen, para que ustedes vean lo que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, la salvación se la atribuían a Cristo como iluminador. O sea, Cristo para ellos era uno de estos eones que estaba bien cerca de Dios y que había venido a la tierra, por eso en forma de fantasma. Ellos no aceptaban que Cristo haya venido en cuerpo, en forma de fantasma, a revelar al gnosis, o sea, a revelarles el verdadero conocimiento de cómo ser salvos. ¿Okay? Pero negaban que la salvación era a través de los sufrimientos de Cristo. Ellos negaban estos sufrimientos, sino que era a través del conocimiento que Él les venía a impartir. Todo esto, hermanos, es importante para ver las muchas afirmaciones doctrinales que Juan hace en sus cartas para atacar estas tendencias. O sea, no solamente vamos a ver que Él nos va a reforzar en muchos aspectos de la vida cristiana, pero Él va a atacar directamente a estos gnósticos. La fecha y el lugar de redacción. Según la tradición, Juan pasó los años de su vejez en Éfeso. Así que fue escrita probablemente después del Evangelio y antes de la persecución que comenzó en el año 95. Así que se sitúa la redacción en los últimos años de la década de los 80 o los primeros años de la década de los 90. Quiere decir, no se sabe específicamente en qué fecha, qué año tiene la carta de Juan, pero sí se puede remontar a estas dos últimas décadas, de los 80 y de los 90. Que vamos al capítulo 1, por lo menos vamos a tratar de ver, según el tiempo, algo del capítulo 1 de las cartas de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se está hablando de Cristo. Ya usted sabe que este versículo está atacando las ideas gnósticas, porque ellos no solamente dicen, yo les voy a decir ahora a ustedes lo que yo oí, vi, contemplé, pero lo que tocamos. Quiere decir, no me vengan a mí con la idea de que Cristo fue un fantasma o que no tuvo cuerpo, que no encarnó, porque nosotros lo palpamos. Tuvimos contacto físico con el Señor de manera tal que podemos atestiguar de que 100% Él era hombre. ¿Okay? Y por eso es que Él comienza así de esta manera. Cuando Él dice lo que era desde el principio, que esta es una frase también
que se malinterpreta en cuanto a la deidad de Jesucristo, muchos diciendo que Dios es eterno, pero que Cristo tuvo un principio, lo cual es completamente erróneo, ¿okay? Eso no quiere decir que tuvo un comienzo, sino que se está refiriendo a lo que era eternamente antes de la creación. La creación tuvo un principio. Nosotros tuvimos un principio. Pero hay frases que la Biblia no solamente apunta a Dios, sino a Jesucristo. Cuando Él le dice el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el final. No es para determinar tiempo en Dios. La única razón que pone estos nombres es para decirle al ser humano, no hay absolutamente nada antes ni después. Ni antes ni después. El principio sí tiene la creación, pero no Cristo. Y se está refiriendo aquí al verbo, como vimos, al verbo de vida. Noten que él comienza similar a como comenzó su evangelio. Ustedes saben que de todos los evangelistas, Mateo nos cuenta la genealogía de José, nos cuenta el sueño que tuvo José, nos cuenta la experiencia de los Reyes Magos. ¿Okay? Luego Marcos no nos dice absolutamente nada de la niñez de Jesús, sino que va directamente al ministerio del Señor. Luego viene Lucas, y Lucas nos habla de la genealogía de María, pero nos habla de su encuentro con el ángel, el anuncio de Juan el Bautista, su cántico, y luego la experiencia de los pastores, ya cuando Jesús nace. Pero Juan no nos narra absolutamente nada de lo que es Jesús como hijo de hombre, sino es su encarnación. O sea, Él siendo hijo de Dios, viniendo a la tierra, lo que se le conoce como la kenosis. Usted ha escuchado esa palabra anteriormente, ¿verdad? La kenosis. Kenosis significa vaciamiento. Eso es lo que significa esta palabra, vaciamiento. O sea, Juan comienza su evangelio y también las cartas mencionando la kenosis de Jesucristo. Cuando decimos kenosis o vaciamiento, se está refiriendo a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Este concepto, la kenosis, es el que no entienden muchos de los que niegan la divinidad del Señor. No entienden este concepto. Ya vemos ya como los gnósticos estaban completamente equivocados al decir que Cristo no tuvo cuerpo. Bueno, pues vamos a ver un poquito más adelante las equivocaciones que hay al respecto de esto. Pero por el momento vamos a dejarlo aquí en este versículo 1. La kenosis implica tres cosas. ¿Okay? Dejar la gloria que tenía antes de encarnarse. Su condescendencia al tomar en la encarnación la semejanza de carne de pecado. Y en tercer lugar, no usar voluntariamente ciertos atributos mientras que estuviera en la tierra. Y la semana que viene vamos a tomar este concepto de la kenosis, vamos a ver versículos bíblicos que muestran exactamente lo que Juan está tratando de explicar y vamos entonces a continuar con el estudio. El Señor les bendiga.